Bienvenido al capítulo que contiene los temas de la membrana celular y el transporte celular. En esta primera imagen que tenemos aquí en la portada nos presenta a la matriz extracelular o al modelo del mosaico fluido, que es un modelo que trata de clasificar a la célula por sus componentes dentro y fuera de ella. Dentro de la célula, todos los componentes que tiene ya lo hemos visto en el capítulo de estructura celular. Fuera, pues tenemos una bicapa de fosfolípidos que tiene atada o incrustada en ella proteínas. Y afuera tenemos una interacción con polisacáridos, con proteínas, con azúcares modificados, con lípidos modificados que mantienen la integridad de la célula y que también nos ayudan a distinguir entre lo que es propio y de lo que es ajeno. La estructura de la membrana se compone de fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos que tienen una cabeza polar y ellos se arreglan en forma de bicapa. Las bicapas son dos membranas unidas con fosfolípidos entre ellas. Hay proteínas dentro de la membrana, pero esas proteínas son globulares. Son proteínas que se anclan a la membrana o que se mantienen en la periferia de la membrana. Lo importante es que tienen que ser globulares, porque si fuesen fibrosas, traspasarían la membrana. Ya hemos dicho que el modelo del mosaico fluido muestra la proteína enlazada a la bicapa y que la bicapa es una membrana semipermeable. La membrana es semipermeable porque el hecho de que hayan fosfolípidos en ella, que es una molécula anfipática, y esa molécula anfipática lo que tiene es una parte polar y una parte no polar, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Pues el hecho de que la bicapa de fosfolípidos esté compuesta de moléculas anfipáticas significa que no todo puede pasar por ella. La membrana, además de los fosfolípidos y las proteínas, pueden tener glicoproteínas o glicolípidos. Y acá tenemos la estructura general de un fosfolípido. Son dos ácidos grasos, colita y colita, y tenemos una cabeza polar. Esa cabeza polar se compone de un alcohol, que ese alcohol de 3 carbonos se llama glicerol. Tenemos un grupo fosfato y tenemos una cabeza polar. En el caso de los fosfolípidos, la cabeza polar se llama colina. Y acá tenemos una membrana de fosfolípidos. Y fíjense que dentro de estos fosfolípidos hay estructuras que de forma el color versito verde se llaman colesterol. El colesterol es un esteroide que mantiene la fluidez de la membrana, ni tan rígida ni tan fluida. Una membrana que es bien rígida es una membrana que tiene muchos ácidos grasos saturados. Una membrana que es bien fluida tiene ácidos grasos no saturados. Y para mantener esa integridad usamos el colesterol. También tenemos proteínas que se mantienen en la periferia, son proteínas periferales. También tenemos proteínas que atraviesan la membrana, son proteínas integrales. Hay proteínas que tienen azúcares, son glicoproteínas. Hay proteínas hay lípidos que tienen azúcares, glicolípidos. Y dentro de estas proteínas integrales existen algunas que son de canales. Como ya dije, un fosfolípido se compone de un glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos con 3 grupos hidroxilo, y tiene 2 ácidos grasos y un fosfato enlazado al glicerol. En la forma de la bicapa, las cabezas son hidrofílicas, por eso es que están en los extremos, están en contacto con agua. Y las colitas están en el centro porque son hidrofóbicas. La bicapa es fluida y los fosfolípidos se pueden mover de forma lateral a través de la membrana. Además de los fosfolípidos, la otra estructura son las proteínas y ellas pueden tener muchas funciones.
pueden funcionar como transportadoras para pasar de un lado a otro de la membrana. Pueden ser enzimas, y las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran las reacciones químicas. Pueden ser receptores, proteínas que están pegadas a la membrana reciben mensajes y pasan el mensaje dentro de la célula. Marcadores, yo puedo marcar algo que yo quiero matar con una proteína. Adhesión, puedo usar una proteína para pegarme a un lugar. O formar el citoesqueleto, que ya lo vimos en el capítulo de estructura celular. Las proteínas periferales se quedan en la superficie de la membrana, no la traspasan. Las integrales sí la traspasan. Al traspasarla, debes tener partes que hagan contacto con las cabezas polares y debes tener partes que hagan contacto con las colas hidrofóbicas. Estas se anclan a la membrana. Y dentro de la célula hay moléculas que se están transportando constantemente y existen dos tipos de transporte. El primer transporte que vamos a discutir es el transporte pasivo. El otro que existe es el transporte activo. El transporte pasivo es un movimiento de partículas que no requiere energía y se mueven en respuesta a un gradiente. Quiere decir que el transporte pasivo va a ir de donde hay más a donde hay menos. Eso lo hace para buscar el equilibrio. Y aquí vemos las funciones de la proteína y acá vemos cómo un líquido se difunde a través de otro líquido. Y ahora vamos a entrar a discutir tipos de transporte pasivo. El primero es la difusión. En la difusión no se puede transportar agua. En la difusión lo que se transportan son partículas. Como es transporte pasivo, no usa energía. Y también como es pasivo, va de donde hay más a donde hay menos. Eso puede ocurrir en la membrana de forma general, pero para que pueda ocurrir de forma general y sin ayuda, las moléculas deben ser moléculas hidrofóbicas para que tengan contacto con ese interior de la membrana, ser pequeñas o ser gases. Si usamos proteínas para que nos ayuden a pasar las cosas, obviamente sin ATP y siguiendo el gradiente de donde hay más a donde hay menos, pues se llama difusión facilitada. Y hay dos tipos de proteínas integrales que nos ayudan a hacer eso. Son las de canal y son las carrier. Las de canal no transportan iones y transportan cualquier partícula que no pueda pasar la membrana fácilmente, sin ATP y de donde hay más a donde hay menos. Pero las carrier son más específicas y transportan iones y tienen formas específicas del ion dentro de la proteína. Acá tenemos la difusión de partículas. Si voy de donde hay más a donde hay menos, sin usar proteínas que me ayuden y sin usar ATP, se llama difusión. Ahora cuando uso una proteína, voy de donde hay más a donde hay menos, no uso ATP. Esta se llama difusión facilitada. Entonces, si transporto iones que tienen forma específica, la proteína se llama carrier. Ahora, cuando se transporta agua, ya no se puede llamar ni difusión facilitada. Se llama osmosis. La osmosis es un tipo de transporte pasivo porque tampoco utiliza energía y va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, ahora va a entrar otra proteína bien específica, que son las acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas integrales de la membrana que hacen que pase agua. Recuerden que las moléculas polares no pueden pasar. Y como agua es polar, necesita una proteína de canal que le ayude a pasar la membrana. Y si queremos detener cualquier flujo de agua, simplemente necesitamos aplicar presión osmótica. Y
La célula, como sistema biológico, se puede encontrar en diferentes estados donde la cantidad de soluto y la cantidad de agua sea diferente o sea la misma. Y dependiendo de ese estado, la célula o el ambiente adquiere el nombre de hipertónico, hipotónico o isotónico. Una célula animal, vamos a dividir esto entre animal y vegetal. Una célula animal que tiene la misma cantidad de partículas de soluto dentro y fuera, y tiene la misma cantidad de agua dentro de ella y fuera de ella, ella está en un estado isotónico, y es el estado normal de las células animales. Sin embargo, cuando la célula tiene más agua afuera que adentro, eso significa que por osmosis el agua va a entrar a la célula y la célula le devuelve al ambiente soluto. Es un intercambio doble. Si yo tengo más agua fuera de mí, el agua va a entrar hacia mí y yo le voy a dar soluto. Y esto se convierte en un ambiente hipotónico. Y como está entrando mucha cantidad de agua, la célula explota, ocurre una lisis. Sin embargo, cuando la célula tiene mucho soluto afuera, lo que hace es que el soluto entra, y al entrar el soluto, el agua sale. La célula se deshidrata y ocurre algo que se llama como crenación. Pero eso ocurre más que en las células animales. Si hablamos de las vegetales, el estado isotónico de la célula vegetal está flácida. Cuando la célula tiene mucha agua, ambiente hipertónico, ya está turgente. Y ese es su estado normal, porque a la célula vegetal le gusta estar con mucha agua. Y cuando la célula está deshidratada, se llama plasmólisis. Ahora, si hablamos del transporte activo, pues ya es un transporte que utiliza ATP. Y a diferencia del pasivo, aquí no nos importa el equilibrio y vamos a ir de donde hay menos a donde hay más. Y estas proteínas que ya había mencionado, las carrier, usan mecanismos uniporte, sinporte y antiporte. Por ejemplo, tenemos una proteína. Para que sea un mecanismo uniporte, tiene que entrar una sola cosa. Eso es uniporte. Si hablamos de la sinporte, como una proteína, si entran dos cosas apuntando hacia el mismo lado, esto es un mecanismo sinporte. Pero si tenemos una proteína y entra un soluto y sale el otro, esto es un mecanismo antiporte. Y es por eso que el transporte activo utiliza ATP, porque el ATP se le pega a las proteínas y ahí puedo ir de donde hay menos a donde hay más. Un ejemplo de esto es la bomba del sodio-potasio, que además de usar ATP, ella mueve 3 sodios fuera de la célula y gana 2 potasios para dentro de la célula. Por ende, esto es un movimiento en contra del gradiente. Y aquí tenemos el ejemplo de la bomba del sodio-potasio. Fíjense que en el paso 1 el ATP se pega, le cambia la conformación a la proteína y se pueden pegar los 2 solutos que son de potasio. Esos potasios van para afuera o para adentro, más bien para adentro. Luego de eso, la célula dentro de ella tiene sodio. El sodio va para afuera, sale el sodio, entra el potasio. Recuerden, 3 sodios para afuera, 2 potasios para adentro. Todo esto por una conversión energética donde se usa ATP para cambiar la conformación a la proteína. Y el cotransporte es cuando entra un soluto a la célula, fíjense que entró, pero cuando va a salir el soluto, o cuando va a entrar, mejor dicho, el soluto entra y una molécula de azúcar, por ejemplo, se aprovecha y también entra. Sale uno
sale uno a favor del gradiente o en contra del gradiente y entran dos. Eso se llama cotransporte. Es cuando la célula o la proteína de canal está siendo utilizada por dos solutos, pero hay un soluto que se está aprovechando del otro para poder entrar a la célula. Y hablando de entrar a la célula, pues todo lo que entra a la célula entra por un proceso que se llama endocitosis. Es la entrada de cosas a la célula. Pero si entra comida, se llama fagocitosis. Si entra líquido, se llama pinocitosis. Además hay una endocitosis mediada por receptores, que es que la molécula que da señales se pega a la proteína de la membrana, y en esa proteína de la membrana se recibe el mensaje. Y todo lo que sale de la célula sale por exocitosis y requiere ATP. Hasta aquí el capítulo de membrana y transporte celular.